vamos a continuar y bueno, terminamos la semana pasada sobre lo que era la importancia de estar y aprender a guardar silencio delante de Dios. Y yo espero que tú sigas practicando eso, que podamos guardar silencio. ¿Cuántos han logrado aquietar su corazón delante de la presencia de Dios? Que una práctica que a lo mejor no hacías o que nunca habías practicado, pero es diar, que es detente, inhala, ¿verdad? La A es de adoración, ¿sí? Cuando entramos a la adoración, ¿verdad? Y respondemos, R es de responder, respondemos a Dios. Y eso es lo que hacemos en ese tiempo. Cuando nosotros oímos a Dios y aprendemos a quitarnos delante de Dios. Yo te invito a que no dejes esa práctica, que al contrario, tú la practiques más, que te quedes quieto, como dice la Biblia, que callemos delante de Él toda la tierra, es lo que dice la Biblia. El Señor está en su santo templo, cae delante de Él toda la tierra, porque Dios quiere hablarnos, pero quiere que nos callemos primero. Sí, porque no puede Dios hablar si está, o no lo podemos oír si estamos todo el tiempo hablando. Tenemos que aquietar nuestra alma. Es que hoy quiero dar una vuelta a la hoja y empezar con este tema de permaneciendo, y vamos a ver el valor de la iglesia. Vamos a ver el valor de una iglesia, de una comunidad. Yo se lo decía ahorita en el testimonio que dije hace un momento, la importancia de la comunidad de fe, porque la iglesia no es el edificio. ¿Ya ven ustedes eso? Decimos, vamos a la iglesia. A lo mejor cuando tú dices, vamos a la iglesia, estás pensando en siempre te viene la imagen de un edificio, ¿no? De las sillas, de las paredes, de lo que constituye este recinto. Pero eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia es la gente. Porque si quitamos la gente de este edificio, pues puede ser un buen edificio para quinceañeras, se puede usar para otros usos, pero no es iglesia. La iglesia somos nosotros cuando venimos aquí, porque todos nosotros somos parte de la iglesia y tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, y somos aquellos que nos unimos por medio de la fe. Es que nosotros vamos a aprender hoy el balance con esta lección. La única manera de conectarnos con Jesús, la vid, no es nada más de una forma así, sino también con nosotros, ¿sí? Dios nos quiere a nosotros decir, como iglesia, que nos ha llamado a estar unidos como tal. Cuando decimos iglesia, número 4, no nos referimos, como decía ahorita, al edificio, sino que la iglesia en la palabra griega es eclesia, y la palabra eclesia significa una asamblea. El inciso B, asamblea. Ustedes tienen su espacio blanco ahí. Asamblea. Y asamblea de creyentes que se reúne, ¿sí? Ya sea en una casa, en un lugar de reunión, o bajo un árbol. Yo una vez tuve iglesia, mi primera iglesia fue abajo de un árbol. Abajo de un árbol, en una esquina de una calle bien polvorienta, me acuerdo. Bien polvorienta, estaba un arbolote. Y le pedí el solar prestado, el terreno prestado a una familia que no era ni cristiana. Y ahí en ese árbol subí una bocina. Arriba del árbol la subí, les pedí que me dieran electricidad, y de ahí me conecté e invité a todo el pueblo que viniera, o la colonia que viniera. Y vinieron, llegaron esa noche, me acuerdo. Ya no sabía qué hacer después que llegaron, pero llegaron. Y Dios se movió, porque Dios no necesita un teólogo para tocar a la gente. Dios necesita a alguien dispuesto a ser usado por Él para tocar a este mundo.
Es todo. Nada más que tengamos el amor de Dios para amar a la gente. Y la idea de comunidad no nos debe sorprender. Y el concepto de comunidad tiene sus raíces en lo que es el Padre. ¿Cuántos de ustedes saben que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y esto nos habla de comunidad, que comienza en el cielo, se origina en el cielo, pero nosotros en la tierra como iglesia somos llamados también a ser comunidad. Dos palabras, ¿verdad? Com y unidad. Significa común, de común, y estar unidos por un sentido común. ¿Cuál es el sentido común? ¿Qué es lo que todos tenemos? Sí, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos une a nosotros. Eso es lo que nos hace comunidad. Y aquí en la comunidad podemos saber de todos los trasfondos. Eso es lo bonito de la iglesia. Que la iglesia somos una comunidad de gente, profesionistas, no profesionistas, con recursos, sin recursos, con todo tipo de trasfondo. Todos tenemos diferentes familias donde venimos, chaparros, altos, gordos, flacos, de todo en la comunidad. No le das gracias a Dios que no somos todos iguales. Sería muy aburrido, ¿verdad? Imagínate que entraran todos del mismo tamaño, de la misma talla, de la misma cara, el mismo pelo, la misma voz. No, hombre, qué aburrido sería. Gracias a Dios que tú eres diferente a mí. Amén. Gracias a Dios que somos diferentes. Y el milagro de la comunidad es que nos une el amor de Jesús. Que yo te llamo a ti mi familia, aunque no tienes mi sangre, pero tenemos la misma sangre de Cristo. Y ese es el milagro de la comunidad cristiana. Es que nos unimos, aunque no nos hayamos conocido desde que yo tenía 1 año, o tuvimos el mismo padre terrenal o madre terrenal, nos vemos como hermanos. ¿Por qué? Porque nos une este amor de Cristo. Eso solamente, quiero que sepas, eso no se da en un club, no se da en la cantina, no se da en el mundo. La única la parte donde se da es en la comunidad de Cristo, en la iglesia. Y esa es su iglesia. Y por esa iglesia Cristo vino a entregar su vida. ¿Sí? Número 5, muchos cristianos en Occidente se han dejado influenciar completamente por el individualismo. Es decir, no necesito la iglesia. Muchos cristianos han crecido con esa mentalidad. Yo solamente creo en Jesús y eso es todo. No necesitan iglesia mientras tengan a Jesús. Pero podemos nosotros decir en muchos sentidos que la iglesia ha sido cómplice de esa mentalidad. La mayoría de los cantos que cantamos, fíjense, muchas veces usan pronombres personales de uno solo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero yo ser igual. Entonces, singular. Y no fomentamos el ser plural. Haznos como tú, Señor. Acércanos a ti, plural, grupo, no individual. Porque vivimos en una cultura que nos enseña a nosotros a buscar solamente por mí mismo, para mí y yo. Amén. Pero debemos, en lugar de los pronombres personales, usar plurales. Plurales. En el número 8 es singulares y plurales. Esto ha contribuido a que se ataque la teología de la unión. Estamos llamados a la comunión entre nosotros y eso no es algo opcional. Cuando nacemos de nuevo, se dice que estamos en Cristo. Fíjense, cuando nacemos de nuevo estamos en Cristo.
Dice 2 Corintios 5:17. Ahí tiene sus notas. Dice, por lo tanto, si alguno está, ¿dónde? En Cristo. Nótese, si alguno está en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Dentro de. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Eso es lo que dice 1 Corintios 1:30, dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. 3 palabras importantes. ¿Qué significa justificación? Es declarar a alguien inocente, justificado. Justificación, ¿qué significa? Declarar a alguien, ¿qué? Inocente. Y eso es lo que fuimos nosotros hechos delante de Dios por causa de Jesús. Santificación significa separación. ¿Qué significa? Separación. Santificación significa separar. La iglesia es un grupo de personas que están separadas ¿de qué? Separados de el mundo para ser una iglesia. Y redención. Y redención significa rescate a través de un pago. ¿Redención qué significa? Rescate a través de un pago. Eso significa. La próxima vez que veas en la Biblia esas palabras, acuérdate lo que significan. ¿Sí? Rescate a través de un pago. Dios nos rescató ¿a través de qué pago? ¿Alguien me dice? ¿Cómo pagó? ¿En dólares? ¿En pesos? ¿En bolívares? ¿En qué pagó? ¿En qué pagó? Alguien dígame. La sangre de Jesucristo su Hijo. El pago más sublime, más alto. En 1 Corintios 15:18 dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Pues el 22 dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y en 1 Pedro 2:4 dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Dios entonces nos llama a nosotros su edificio espiritual. Dice el 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nótense ustedes cómo se refiere a nosotros como una nación, como un pueblo, no como alguien individual. En Romanos 12:5 dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Aunque somos muchos, Dios nos llama un solo cuerpo. Mira, lo bonito de esta ilustración, de cómo Dios lo ilustra, es que en un cuerpo tienes muchos miembros, pero nunca amaneces tú en la mañana buscando tu dedo. Ay, ¿dónde dejé el dedo? Amanecí sin dedo. ¿Dónde se iría anoche? Aunque a veces andamos los pastores, busque y busque a la gente. ¿Dónde se iría? No, ya tiene un mes de no venir. ¿Sí? Pero realmente Dios no nos llama a eso. Nos llamó a ser uno, un cuerpo. Cuando tú amaneces con tu cuerpo junto, todo en su lugar, y diverso, porque el cuerpo es diverso. Gracias a Dios que no somos un dedo. ¿Tú te imaginas la gente entrando aquí y un dedo, cara de dedo, cuerpo de dedo, todos así entrando?
Qué feo sería, ¿verdad? Gracias a Dios por la diversidad. Bendito sea Dios que nos hizo de esa manera. ¿No creen ustedes? Y así es en el cuerpo de Cristo. Tenemos nosotros que entender esto. En el cuerpo de Cristo hay gente diferente a nosotros. Hay gente con otra personalidad. Hay gente con otro temperamento. Hay gente con otra que tienen un trasfondo diferente. Pero cuando nos reunimos todos y cantamos y adoramos al Señor juntos, ¿cómo nos une aquello? ¿Cómo nos une a nosotros el ser parte del cuerpo de Cristo? Yo lo veo como un cuerpo mismo se sana. El cuerpo, ustedes saben que nuestro cuerpo fue hecho con la capacidad de sanarse. ¿Saben ustedes? La otra vez estaba leyendo y estaba viendo un video de una célula blanca que lograron los científicos en su momento capturar y la grabaron. Qué interesante eso. Imagínate una célula blanca y había unas bacterias ahí. 2 bacterias andaban, ya se habían metido al cuerpo y andaban ahí las bacterias negras así, 2 cositas así, y la célula blanca, se ve donde está el video, ahí va detrás de ellas, y se le escapaban y ahí va la célula blanca. El hombre o la mujer que tenía esas células ahí ni siquiera se da cuenta, como tú ahorita a lo mejor traes un trafical adentro de ti, no te das cuenta, andan correteándose por todos lados. ¿Te imaginas? Y finalmente la célula blanca la capturó a la bacteria para neutralizarla y que no haga daños. Un sistema de defensa que Dios nos dejó en el cuerpo. Y nosotros tenemos un cuerpo, en el cuerpo espiritual de la iglesia. Es así. Tenemos diversidad de dones, de talentos. Tenemos diversidad de personalidades. Gracias a Dios que Dios repartió a todos de acuerdo a como Él quiso. Por eso no podemos exigir que alguien más sea una réplica de nosotros, porque es injusto, es antibíblico y no es real. Dios establece en el cuerpo de Cristo a gente con diferentes formas, con diferentes talentos, diferentes llamados, diferentes gracias. Hay gente que tiene una gracia para servir tremenda. Todos debemos servir, todos, ¿ok? El servicio es bueno para nosotros porque nos mantiene humildes. Pero mira, yo vi a este muchacho que les decía alguna vez que se llama Vernon. Vernon, algunos de ustedes quizás lo conocieron desde el Potter's House. Es un señor afroamericano, ¿se acuerdan de él? Flaquito, alto. Y él le gustaba estar conmigo y apoyarme y cargarme las cosas. Y esto me sentía mal. Se las quitaba y me decía: no, pastor, no, déjeme. Ya vete a la casa, le decía yo, vete ya, déjame aquí, porque ya pasan 2 horas y todo estoy aquí con citas y todo, tú estás aquí parado. Y me dijo: pastor, le voy a decir una cosa. Serio, me dijo, serio. Le voy a pedir que ya no me diga eso, porque mi llamado es servirlo a usted. Y cuando yo sirvo, yo me voy más contento a la casa que usted se imagina. Ya no te voy a decir nada. Pero para mí él fue un gran hombre, y lo es todavía, porque él me mostró cómo en humildad y de veras era un hombre que trabajaba mucho en lo secular. Por eso a mí me daba, trabajaba mucho, tenía su trabajo, cansado, y llegaba ahí bañadito con su traje bien así. Decía: wow, qué bárbaro. Un gran ejemplo. Pero él tenía ese llamado, esa gracia especial. Y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, Jesús lo diseñó. Ser cristiano, dice el 17, ser cristiano es estar unido a Cristo.
Y estar unido a Cristo es estar unido a su iglesia. Estar en Cristo es estar unido a su iglesia. ¿Sí? Porque he conocido gente que dice: yo amo a Jesús, pero yo no me congrego. Es una contradicción. Yo amo a Jesús, pero yo no me congrego. Porque en la iglesia son un montón de hipócritas. ¿Cuántos han oído eso? Y yo le digo: oye, en el restaurante a que vas todos los días y comes ahí cada semana, son un montón de hipócritas también, pero ahí estás toda la semana. En el trabajo, donde tú trabajas y llevas el chivo a la casa o el salario a la casa, ¿qué crees? Hay hipócritas, pero yo no te veo. Digo: no, yo ahí no voy, ahí voy a quedar acá en la casa. No, ¿verdad? Ahí vas, pero a todo lo que da. Pero a la iglesia, no, porque en la iglesia son un montón de hipócritas. Wow. Qué engaño, ¿no? Tú te das cuenta cómo el enemigo trabaja, y aún más en este tiempo. ¿Sabes tú? Me platicaba con un joven, me decía que su papá es pastor, y antes del COVID tenían 400 personas, se reunían 400 personas, y ahora tienen 100 personas en su iglesia. ¿Y dónde están las 300? Wow. Que decían que amaban a Jesús, que decían que estaban enamorados de Él, y un simple virus los arrancó de la iglesia. Normalmente cuando una persona se aleja de la iglesia, se enfría y eventualmente se olvida de Dios. ¿Están conmigo? Es la dinámica. Por eso, si es algo que te quiero dejar esta noche, es esto: llueve, truene o relampaguee, congrégate. ¿Tienes problemas? Congrégate. ¿No te sientes bien? Congrégate. A menos que tengas temperatura, oramos como este muchacho a la distancia y Dios te va a sanar ahí en donde estás. Amén, porque Dios es un Dios poderoso. Pero congrégate. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dicen Hebreos. Porque el no congregarse se hace costumbre. Tú mira, dejas de venir 2 semanas y la tercera semana, ¿cómo te cuesta ese día levantarte, arreglarte, subirte a la camioneta y venirte a la iglesia? ¿Cómo batalla? ¿Alguien le ha pasado así? Pero cuando estás así, ni piensas, ni lo piensas. En automático el domingo, ¡boom!, estás levantado. ¡Vámonos! Es día de alabar a Dios, a servir a Dios. ¡Vámonos! Muchachos, levántense. Y pones el ruidazo para que se despiertan, y empieza a hacer ruido en la cocina con los sartenes. Levántense, viborones. ¡Arriba! Hay que ir a la casa de Dios. ¿Están conmigo? Eso. El enemigo sabe que si puede aislar a una oveja como el lobo, la única defensa que tienen las ovejas: no tienen cuernos, no tienen colmillos, no son animales agresivos. La única defensa que tienen las ovejas contra el lobo, ¿sabes cuál es? Juntarse. Porque el lobo nunca ataca a la manada, el lobo ataca a la separada. Siempre. Y espiritualmente es igual. El enemigo se va con todo, con una oveja que se separa. Por eso a veces estoy molestando: ¿dónde estás? No te vi. Ahí está el pastor. Pastor. Si no dices amén, di ouch, porque te ha pasado. Aunque no me lo digas, yo sé. Ahí está el pastor otra vez texteando. ¿Dónde estábamos?
Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay una urgencia. Yo sé cómo opera el enemigo. Pero alguien podría argumentar que está feliz de estar unido a una iglesia universal, pero no quiere estar unido a la iglesia local. La iglesia universal. Es que yo soy de la iglesia del mundo entero cristiana. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo universal. ¿De veras? Esto sería extraño. ¿Cómo puedes ser miembro de la iglesia universal sin unirse a una iglesia local visible para formarte, animarte, desplegarte como cuerpo? Los de la iglesia primitiva eso hicieron, se juntaron, se reunían. Cuando fueron salvos, fueron agregados inmediatamente a una iglesia local para ser nutridos, entrenados y desplegados. Alguien dijo: yo soy miembro de la iglesia universal que es invisible. Bueno, y cuando vas al hospital te va a visitar el pastor invisible. ¿Cómo te ha ido con el pastor invisible? O cuando perdiste a un ser amado, que necesitabas una llamada, necesitabas un abrazo, el pastor invisible vino. No, Dios dejó a una iglesia local. Por eso el diablo odia a la iglesia local, porque es el conjunto de creyentes. Y Jesús dijo esto: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está Jesús, porque estamos en su nombre congregados. No quiere decir que Jesús no esté contigo cuando oras en la casa. No, pero Él dice: cuando nos reunimos en su nombre, Dios hace cosas maravillosas. Dios usa a otros para que tú los bendigas, porque la expresión de Dios es a través de nosotros, unos con otros. Entonces ten eso en mente. Ten eso en mente, por favor. ¿Sí? Hechos 2:41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron, fíjate, se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, dice este verso. Es decir, cuando la iglesia primera en Hechos 2 se formó, cuando eran salvos, se unían a la iglesia local. Se unían a la iglesia local. No a algo que no existía, sino a la iglesia local. Dice Hechos 2:44: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Déjame decirte algo: los tiempos que vivimos ahora y los que vienen muy próximamente requerirán que, para que sobrevivamos nosotros en la fe, tengamos el apoyo de unos con otros. No va a poder sobrevivir un cristiano solo, porque Jesús, si hubiera querido eso, no hubiera formado la iglesia. Bueno, reciben mi mensaje y se van por ahí a ver qué pasa solos. No hizo así. Jesús instituyó la iglesia. ¿Sí? Él dijo: Pedro, sobre la revelación esta de que yo soy la roca, yo voy a edificar mi iglesia. Jesús edificó su iglesia, estableció su iglesia, y nosotros somos esa iglesia local. ¿Sí? En el verso, en el 35 dice: no puedes someterte a la iglesia universal sin someterte al liderazgo de una iglesia local. No puedes someterte a la iglesia universal sin someterte al liderazgo de una iglesia local.
Y el B es esto: no se puede amar a la iglesia universal sin amar a una iglesia local. Inciso C: no se puede servir a la iglesia universal sin servir a una iglesia local. Porque Jesús tiene una pasión tremenda por la iglesia local, nosotros. Todas las iglesias locales son visibles, son geográficas, existen. ¿Sí? Y nosotros somos esa iglesia local que Él estableció. Entonces, yo quiero animarlos esta noche a que esta lección valoremos esto. Las primeras lecciones fueron de conectarnos con Dios, ¿sí? Y esta lección nos está hablando de conectarnos unos con otros, como la cruz, las dos vertientes: Dios conectándonos con Él y unos con otros, unidos de corazón. La iglesia local, Jesús la establece para desarrollarnos a nosotros, para que sea la barca que Dios usa para que se suba la gente al evangelio, como en la arca de Noé, y puedan ser preservados antes de que venga el gran tsunami sobre esta tierra. Jesús es esa barca y usa la iglesia para ser el lugar, la expresión de su amor, de su plan hacia la humanidad. Así es que ama la iglesia local, ama a Jesús, ama la iglesia local. Sí, la iglesia local no es perfecta. La iglesia local no es perfecta porque está hecha por personas que están siendo perfeccionadas, que todavía tenemos áreas de crecimiento, áreas de desarrollo. Sí, el día que ya no tengamos ni una mancha ni una arruga, ya estamos listos para irnos con Jesús. Pero en el proceso de esperar, Jesús sigue trabajando en nosotros, como lo hace al expresar. Si tú lees Apocalipsis 2 y 3, tú te das cuenta, y 4, te das cuenta cómo Jesús es el que dice: yo voy a ti, y empieza a corregir, empieza a ayudar a la iglesia a darse cuenta de dónde está débil. Le dice a la iglesia, y empieza a trabajar en la iglesia, en la Odisea, en Filadelfia. La iglesia empieza a trabajar en cada una de ellas, buscando que la iglesia sea perfeccionada, lista para recibir al Señor Jesucristo, y seamos esa novia ataviada, sin mancha, sin arruga, listos para recibir al novio. ¿Cuántos de ustedes están listos para recibir al novio, a Jesucristo? Somos nosotros la iglesia, la llamada novia de Jesucristo, que un día vamos a estar presentes delante de Él y vamos a gozarnos en las bodas del Cordero. Amén. Y vamos a disfrutar como iglesia. Es que ama la iglesia, comprométete con la iglesia local, ora por la iglesia local, ama esta congregación, plántate en la congregación y da fruto para la gloria de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Es que yo quiero orar en esta noche. ¿Podrías ponerte de pie para que oremos juntos? Vamos a continuar esta lección después. ¿Podrías orar un momento por tu iglesia? Esta iglesia necesita oración. ¿Podrías orar por Casa Amistad? En tu lugar, ¿podrías agradecerle a Dios por esta casa? Vamos a bendecir esta iglesia. No a tirarle, no a criticarla, sino a amar la iglesia local, porque es la iglesia de Cristo.
la compares, no la disminuyas, no la hagas menos. Esta es la iglesia por la cual Cristo pagó con un precio muy alto. Es el lugar donde Dios te ha puesto para desarrollarte. Has visto cómo tu vida se ha desplegado, cómo has crecido, cómo Dios te ha bendecido. Y Dios usa esta iglesia, aún con sus defectos, pero Dios usa la iglesia local que somos nosotros. Padre, gracias te damos esta noche por Casa Amistad. Gracias por Casa Amistad. Gracias por esta congregación, por cada persona que llama esta casa su casa espiritual. Gracias porque tú, Jesús, pagaste el precio para justificarnos, para santificarnos y para redimirnos. Gracias por esta casa. Señor, bendecimos a Casa Amistad y el ministerio que está en este lugar. Lo bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada miembro en particular, cada uno de nosotros, cada persona que conforma este ministerio. Gracias, Señor. Aún los que están descarriados, oramos por ellos esta noche, que vuelvan a encontrar el camino de regreso para que sean parte, Señor, de esta casa. Bendecimos sus vidas. Te damos gracias, Señor, esta noche por esta iglesia. La bendecimos. Casa Amistad crece y se multiplica. Casa Amistad es unida. Casa Amistad está bendecida. Casa Amistad está llena de la presencia de Dios. Casa Amistad es una iglesia viva y activa. Casa Amistad está bendecida para la gloria de Jesucristo. Casa Amistad es un lugar para la familia. Casa Amistad es un lugar de multiplicación. Profetizamos esta noche y hablamos sobre esta casa avivamiento. Hablamos sobre esta casa milagros y sanidades. Hablamos sobre esta casa sabiduría, crecimiento espiritual, familiar, crecimiento y madurez sobre esta iglesia. Hablamos la bendición de Dios sobre cada integrante de esta familia espiritual llamada Casa Amistad. Gracias te damos, Señor, porque hoy cae toda maldición hablada contra esta iglesia. La rompemos. Toda mala palabra, toda palabra que habló abajos a esta iglesia, rompemos y cancelamos esas palabras venenosas. Las tiramos fuera en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por un avivamiento espiritual en nuestros hogares, en nuestras vidas y en esta iglesia. Tendremos cuidado de que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea solo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén y amén. Dar un aplauso al Señor esta noche.